sí. Eh, ok, bueno. Vamos a ver otra actividad interactiva, rapidito. Es H5P otra vez. Y esta vez también aquí puedo agregar sopas de letras. Sopas de letras son muy fáciles de hacer también. Sopas de letras también sirven como actividades de reforzamiento del aprendizaje. Entonces, se llama Find the Words. Y otra vez me pide un título. Vamos a ponerle sopa de letras. Eh, Esta es la descripción de la actividad. Entonces aquí está en inglés. Puedo decir, encuentro las palabras. Y aquí lo único que tengo que hacer es añadir la lista de palabras, ¿no? Entonces, nada más separadas por comas. Entonces, vamos a ver con lo que estaba haciendo ahorita. Miller, índices. Puedo añadir acentos. Puedo añadir ñes. No, año no tiene nada que ver con eso, pero digamos que es para el ejemplo. Es coordinación, celda, unidad, etcétera, ¿no? Depende, mientras más palabras yo meta, más grande se va haciendo la sopa de letras, ¿no? Entonces tampoco es recomendable hacer una lista enorme de palabras, ¿sí? Porque se va a hacer muy grande la sopa de letras. Entonces aquí orientaciones también me dice cuáles son las letras que voy a incluir. Aquí no está la ñ, pero aún así la configura por el idioma de la plataforma. Mostrar el vocabulario. Me dice cuáles son las palabras que quiero que encuentren. Si lo dejo así, pues me da la lista de palabras, ¿sí? Intentar, reintentar, ¿sí? Y aquí otra vez son como si el check, como quiero que aparezca, como check o como revisar. Retry, como retry o como reintentar, ¿no? Aquí le puedo cambiar el idioma, digamos. Pero vamos a dejarlo así. Y nada más le voy a dar guardar cambios y mostrar. Perdón. Y entonces esta es mi sopa de letras, ¿sí? Y aquí aparecen las palabras que yo quiero que encuentren. Eh, entonces, por ejemplo, coordinación, aquí hay una. Lo único que hay que hacer es nada más agarrar esto y seleccionarlo. Coordinación, ahí está. Luego tengo que buscar otra unidad. Aquí está, ¿sí? Eh, y etcétera, ¿no? Puedo seguir buscando palabras. Y aquí al final le doy revisar. Y entonces me dice que encontré 2 de 6. Y eso también es una calificación que se puede registrar, ¿ok? Eh, Esta es una actividad muy sencilla, ¿sí? Es de reforzamiento del aprendizaje, de reforzamiento de conceptos. Entonces, pues aquí no hay mucho más que ver, ¿ok? Vamos a otra actividad. Yo les recomiendo que eh, con H5P jueguen bastante antes de diseñar sus actividades, es decir, hagan las actividades, eh, jueguen con ellas, entiéndanlas cómo se manejan, porque muchas veces el estudiante empieza a preguntar, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo funciona esto? Y a veces pues no sabemos, ¿sí? Entonces, hagan las actividades y háganlas, realícenlas ustedes para que se den cuenta qué puede cambiar, qué no. Aquí otra actividad que voy a hacer es, por ejemplo, el drag and drop, también se usa mucho. Vamos a ver. Entonces, a ver, le explico la actividad rápidamente. Drag and drop es esta actividad, esta también es muy usada. Esta básicamente lo que yo hago es poner una imagen de fondo y poner textos o imágenes y lo que tienen que hacer los estudiantes es poner las imágenes en donde corresponda a eso, ¿no? O sea, como llevadas en el orden correcto. Entonces aquí lo primero que me pide es una imagen de fondo. En este caso ya tenía una imagen yo que había buscado para esta actividad, que es un mapa para hacer un ejemplo rápido, ¿sí? Tengo mi imagen, ¿sí? La pongo ahí, le puedo cambiar el tamaño de la imagen, vamos a decir que la voy a dejar en 800 por 500, ¿sí? Este es tamaño en píxeles, ¿sí? Y aquí ya pues no tengo, digamos, nada más que hacer, ¿no? Y entonces voy ahora sí a las actividades, al tags, ¿no? Y entonces esta es mi imagen, ¿ok? Entonces digamos aquí lo que yo quiero que hagan es poner nombres de países, ¿no? Se me ocurrió algo así. Entonces, aquí arriba tengo 3 opciones nada más. Una que es añadir una zona, un drop zone, que es una zona de, no sé cómo traducirlo en español, un texto o una imagen. Entonces, lo primero que tengo que hacer es añadir zonas donde van a ir las respuestas correctas, digamos. Entonces, nada más le voy a añadir aquí una zona y le voy a poner una etiqueta. Aquí sí son obligatorias las etiquetas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, México. Y lo que quiero países es México. Ojo, esta es una etiqueta nada más, no es la respuesta, ¿no?
Y aquí me da dos opciones. Una que es esta zona solamente puede admitir un elemento, o sea, solamente va a tener una respuesta posible correcta. Y es habilitar el auto alineo, pues digamos, como el auto align de las palabras, ¿no? Este puede ser útil porque si no, ahí está. Luego, si no la dejan como donde es, entonces no la marca bien. Entonces, el auto align como que hace es como agarrarla para que no haya problemas de que tenga que apuntarle justamente al cuadro, ¿no? Entonces voy a añadir esta, voy a decir hecho, y me sale esta zona. Pero ahí, digamos, no está en la parte correcta, entonces la voy a llevar hasta donde yo quiero que esté, ¿no? Este es un ejemplo, pero ustedes pueden usar eh, otro, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a usar nada, por ejemplo, y otra vez, vamos a dejarlo que solamente uno y el auto aligned, ¿sí? Y entonces la muevo a donde debería de ir. Vamos a añadir otra que se llame Colombia, por ejemplo, y lo voy a poner aquí, ¿sí? Más o menos ahí donde está. Bueno, esto depende mucho de la imagen también. Y ahora sí, voy a añadir los textos o las imágenes que quiero que vayan acá. Por ejemplo, digamos que yo quiero poner textos. Entonces, aquí en texto, ¿sí? Me sale cuáles son las zonas en las que voy a ir. O sea, estas son las zonas que yo creé, ¿no? Entonces, en texto, digamos que va a aparecer México, pucha, México, y esta va a ir en la zona que dice México, en la zona que yo le puse una etiqueta de México, ¿ok? Y acá esta opción que me dice números infinitos de elementos, lo que quiere decir es que cuando yo agarre México y lo arrastre, abajo de ese va a quedar otro México. O sea que es como varias zonas pueden tener la misma respuesta. Entonces, cuando le digo infinito, lo que hace es esa opción queda siempre disponible para llevarla a otra zona, ¿no? Pero aquí nada más quiero que esté en una zona. Entonces voy a llevarlo y le doy hecho y me aparece México. Entonces lo puedo hacer más chiquito, ¿sí? Y la voy a dejar por acá. Donde la dejen ustedes aquí, ahí es donde les va a aparecer a los estudiantes. Voy a añadir otra que sea Canadá, ¿sí? Y esta va a ir en donde dice Canadá. Y entonces aquí, ¿sí? Y digamos que para Colombia quiero una imagen, ¿sí? Puede ser para nada más para ilustrar. Entonces lo que voy a hacer es añadir imagen. Y acá le doy en añadir y voy a seleccionar imagen. Ya tengo también una imagen que es una taza de café para pegarle el estereotipo. Me pide cuál es el texto alternativo. Entonces aquí es obligatorio, tengo que dárselo. Y este va a ir donde dice Colombia, ¿sí? Y le doy hecho. Y la voy a dejar por acá. Ok. ¿Qué me falta? Me falta ahora, ya que creé las zonas y ya que creé el texto, las imágenes que quiero que vayan ahí, tengo que volver a mis zonas, a mis drop zones y editarlas de nuevo. Entonces selecciono Canadá, le doy a editar y le digo, aquí en Canadá, la respuesta correcta es Canadá. ¿Sí? Y ahora sí, hecho. Aquí en México, edito, la respuesta correcta es México. Aquí en Colombia, la respuesta correcta es una imagen que es café. Y hecho. ¿Listo? Y ahí, digamos que puedo seguir añadiendo cosas, pero todos son exactamente iguales. Y otra vez acá, le puedo añadir el botón de reintentar o no, ¿sí? Y requerir que el usuario haga un intento antes de ver la solución, eso también es útil. Aplicar penalidades, este es de si me equivoco en una, me quita uno, si no me equivoco, si no, si o sea, solo me cuenta intentos buenos o me cuenta los malos también para penalizar, ¿no? Y otras opciones. Voy a ponerme un poquito. Me faltó el título. Guardo cambios y mostrar. Y entonces me sale esto, ¿sí? Y entonces lo que yo tengo que hacer, aquí por ejemplo lo dejé muy cerca, lo que yo puedo hacer es llevar todos los textos, todas las imágenes a un lado, ¿sí? Pero bueno, aquí digamos, entonces lo voy a llevar aquí, Canadá, México va a decir que está aquí. Uch. Creo que lo está marcando ahí como solución correcta. A lo mejor ahí le di una opción que no es correcta. ¿Ok? Y Colombia, ¿no? Entonces digamos que está ahí. Y le doy
revisar y me marca los buenos, ¿no? Ok, ok, bueno, entonces digamos que esa es como la forma de hacer estas actividades, ¿sí? Algo que me faltó decirles, en todas las actividades, si ustedes se fijan, cada vez que creo una actividad nueva, aquí abajo me sale tutorial o ejemplo, ¿sí? Si yo le doy en ejemplo, me lleva directamente a la página de H5P, donde me muestra un ejemplo de esa actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo donde me dice, creo que tengo que escoger cuál es la actividad, cuál es el nombre de la fruta o algo así, y ese es el ejemplo. Y aquí, también en tutorial, lo que me da es un tutorial de cómo hacer esa actividad, ¿no? Paso a paso. Entonces, primero haga esto, luego esto, y así. Entonces, cualquiera de las actividades que escojan de, de H5P tienen esa opción de ejemplo o tutorial, o las dos. ¿Ok? Entonces, yo les invito a que miren todas las que hay. También hay memoramas, hay unos que es como de voltear cartas. También con ese pueden hacer varias cosas, son actividades de refuerzo, ¿sí? Y para que pues miren más o menos, para que evalúen cómo pueden usarlos esto para sus actividades, ya sea informativas o de evaluación o de reforzamiento del aprendizaje.